Volver a Laredo para mí es volver a mi casa y además volver a un tema tan apasionante para mí que ha configurado en buena medida toda mi producción. Yo aquí hablo de historia de España. Yo creo que es la única universidad en España que tiene estos cursos todos los veranos de una historia general, global de España, siempre analizada desde distintas perspectivas. Hemos hablado de la historia de España desde el pensamiento, historia de España de la cultura, historia de España desde el arte, y en este curso tan numeroso, pues tengo más de 50 alumnos, hablamos de la historia de España desde los perdedores. Muchas veces los periodistas nos preguntan a los historiadores, ¿es verdad que la historia siempre la hacen los ganadores? Yo suelo decir sí, porque la historia nace y se desarrolla de la mano del poder, pero también es verdad que las versiones que dan los perdedores de la historia muchas veces calan más hondo en el imaginario de la sociedad, en el imaginario de los pueblos, que aquella escrita oficialmente, que aquella escrita desde el poder. Por eso creo que junto a los hazañas militares, junto a los hechos gloriosos, junto a las grandes realizaciones del pensamiento y las grandes realizaciones de la religión, hay que estudiar también aquellos que fueron oscurecidos, aquellos marginados, aquellos heterodoxos. Hay que estudiar muchísimas mujeres que no encontraron sitio en la historia, porque la historia muchas veces fue hecha y redactada por hombres. Y en este curso de los perdedores que se da en Laredo, pues tocamos todos esos temas. Y es una historia a la cual nos acercamos los historiadores muchas veces por primera vez, pero que siempre la literatura ha sido mucho más sensible a recoger el aliento de los perdedores. Y por eso creo yo que la historia de España tiene también que incorporar el texto, el aliento de la literatura para recoger efectivamente el gran pulso de los españoles y la sociedad a lo largo de la historia. A todos ustedes, realmente estamos para daros la bienvenida y agradeceros la organización del curso. Otro curso, ¿cuántos van ya, Fernando? Pues como 20 y tantos. Yo voy a decir en la prensa que 20, porque sí, como 20 por ahí. Sí. Bueno, y además hay gente perseverante, veo que se repiten caras, o sea que eso también para el curso y para la universidad me parece importante, ¿no? Que nos sigan, ¿no? Que no hayan tirado la toalla diciendo ese pesadísimo y viene otra vez a Laredo. Al contrario, veo que efectivamente se renueva la gente, pero muchos están. Y sobre todo yo quiero insistir, más allá de la presentación de Elena, es que es la única universidad de verano que tiene un curso sobre historia de España global. O sea que yo creo que eso es muy importante y que llevamos desde hace 20 años hablando de la historia de España desde distintas ópticas, pero siempre con este sentido global, integral, y en un momento en que muchas veces la historia se ha hecho más local o regional, etcétera, yo creo que ya es una referencia estos cursos de verano de Laredo sobre historia de España. Por eso también pues yo me alegro del éxito que tienen estos cursos, y el éxito es vuestro, pues si me faltáis, pues nada, pues no me echan inmediatamente estos señores que tenemos a ambas, a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Por eso digo, o sea que yo confío en que seáis perseverantes y nos permitáis pasar una semana siempre a caballo entre julio y agosto en Laredo. Por supuesto, Fernando, pero además a mí este año el título es muy bueno, sois muy buenos. El título y el tema del curso me parece sugerente y sugestivo a más no poder, ¿no? La historia de España a través de sus perdedores. Supongo que todo el mundo ha leído los objetivos del curso, pero yo repasándolos me parece, entre todos los objetivos que he leído de otros cursos, el que tiene una mayor calidad literaria y me parece precioso. Si me permiten, voy a leer algunas frases, ¿no?, de esos objetivos del curso. El curso pretende contar la historia de España desde la derrota, la marginación, las segundas filas, desde el fracaso de los proyectos vitales de muchos españoles y hasta de sus más sencillas esperanzas, desde la Hispania romana de Sartorio hasta la España del siglo XXI. Es la historia doliente de España, poblada desde sus orígenes de muchos exilios. Una mirada que la literatura ha recogido con emoción, ciertamente, pero que la historia, más vinculada al poder, frecuentemente ha omitido.
me ha parecido muy bonito, realmente muy bonito. Y además cuenta el curso pues, con grandes profesionales y con grandes expertos, además de los aquí presentes. José Ignacio Echaniz, muchísimas gracias por venir y codirigir el curso, pero también vendrán Fernando José Gallego Margalef, Ricardo García Cárcel, Manuel Lucena, Ricardo Manuel Martín. Es decir, que es un lujo, realmente creo que es un lujo de curso. Bueno, es un lujo la organización y la organizadora y el organizador. O sea que, No, el mérito es vuestro. El mérito es vuestro. Y además es muy bonito también el título de tu conferencia de hoy, ¿no? España, donde no habita el olvido. Insisto en que es magnífico. Bueno, ese es un poco el sello del comienzo, el dedicarme a la historia de la literatura. Y además en ambas disciplinas tuve dos grandes maestros, Fernando Lázaro Carreter y Miguel Artola. Bueno, pues yo creo que al final, a lo largo de mi carrera universitaria, de mis publicaciones, he tratado siempre de utilizar la literatura. Yo pienso que es una de las mejores expresiones de la historia, es el molde literario. Yo creo que, además, en el bellísimo idioma en el que nos expresamos, pues cuenta con una gran literatura, y sería una pena por parte de los historiadores desposeerse de ese lado, de esa herencia cultural que es la gran literatura española. Y como yo suelo decir, a veces el valor referente de la historia es más limitado. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que probablemente para hablar de la democracia no hace falta acudir a Atenas, por mucho que los historiadores de la historia antigua nos recuerden cómo fue la Grecia clásica, porque sería suficiente con acudir a la enciclopedia o acudir, digamos, a los grandes hombres del siglo XVIII, tanto en el campo francés como en el campo americano. Habría que acudir a Diderot, había que acudir a D'Alembert, habría que acudir a Rousseau, a Montesquieu, etcétera, etcétera. En cambio, yo creo, y lo digo siempre, aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado de historiador, que siempre habrá que leer a Platón, y me da pena si no se hace ahora en los institutos. Siempre habrá que leer a Platón, siempre habrá que leer a Aristóteles, siempre habrá que leer a San Agustín, siempre habrá que leer a Dante para hablar de la Europa cristiana de la Edad Media, siempre habrá que leer la Chanson de Roland, siempre habrá que leer el poema del Mio Cid, siempre habrá que leer a Cervantes, siempre habrá que leer la gran literatura picaresca de España para entender cómo este imperio español tiene esa especie de cuarto oscuro de la situación de ciudades como Sevilla, en donde medra el delincuente, donde medra el listillo, etc. Siempre habrá que leer a Jovellanos, siempre habrá que leer a Clarín, siempre habrá que leer a Galdós, siempre habrá que leer la gran literatura española de la Guerra Civil, etcétera, etcétera, porque yo creo que no podremos contarlo bien si no leemos también literatura. En un libro mío que se llama Leer España he hecho ese esfuerzo de contar la historia de España a través de los grandes monumentos literarios. Y yo creo que qué mejor historiador para el 19, ahora que estamos en las celebraciones de las Cortes de Cádiz, de ese proceso que afirma la nación española, que Galdós es el mejor historiador, que expresa mucho mejor que cualquiera de nosotros, profesionales de la historia, el latido de un pueblo que se constituye en nación y se constituye en nación constitucional a través del siglo XIX. Y qué mejor para explicar ese periodo provinciano y de grandes ideas en el laboratorio de la historia, que es la llamada Restauración, que leer La Regenta de Clarín. La Regenta de Clarín es el mejor testimonio histórico para ver la España caciquil, frailuna, Villalota, de enfrentamientos carlistas, liberales que tenemos. Por eso digo que cualquier historiador debe enmudecer ante el texto de Clarín. Por eso, entonces, en este curso también tenemos que hablar de literatura, porque además, como ha dicho Elena en la presentación, leyendo el guión del curso, si la historia probablemente no ha llegado a dar el latido a los perdedores de la literatura. La literatura muchas veces se ha hecho fuerte en la nostalgia, se ha hecho fuerte en el dolor,
se ha hecho fuerte en el naufragio, se ha hecho fuerte en la tragedia. En cambio, la historia muchas veces, como siempre ha estado vinculada al poder, pues muchas veces ha tratado de obviar esos problemas, ha tratado de no incidir en esos problemas relacionados pues con una tesitura mala, con un momento malo de la historia, etcétera, etcétera. Pero también, junto a eso, habría que recordar que la capacidad de interiorización del fenómeno que tiene la literatura, pues a veces nos da unas visiones no exactas de lo que fue la historia. Pongo un ejemplo. Si nosotros leemos a Quevedo, que es el gran poeta diríamos, de la decepción, el gran poeta del pesimismo, creemos que España en el 17 no pintaba nada en el mundo. Si leemos el famoso soneto, mire los muros de la patria mía, etcétera, etcétera, creemos que eso es así. Y en el siglo XVII España todavía pintaba mucho en el mundo. O si leemos nosotros la obra de Machado a caballo entre el siglo XIX y el XX, leemos Campos de Castilla, leemos cualquiera de sus libros en el cual nos habla del gran naufragio, etcétera, etcétera, refiriéndose al 98, a la gran crisis del 98, podríamos pensar que la España del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX era una España sin pulso, y no lo era. Y la España que procede de la crisis del 98, del desastre, es una España muy viva, es una España donde florece la economía, hay una economía de oro precisamente porque se han importado los capitales de Cuba, es un momento brillantísimo de la cultura española. Nosotros en el colegio y en los institutos hablábamos de la generación del 98, pero es que son tres grandes generaciones las que conviven prácticamente en ese periodo. La que se crea en 1883 con la regenta de Clarín o con la aparición de esa novela prodigiosa que es Fortunata y Jacinta de Galdós, lo que llamamos estrictamente generación del 98, que es donde, y no es, diríamos, traer el agua a mi molino bilbaíno, donde ciertamente hay un 98 importantísimo vasco, como es un 98 de la periferia, que sienten a Castilla, la sienten desde la periferia bilbaína o guipuzcoana, la periferia levantina de Azorín, la periferia andaluza de Machado, la periferia pictórica también de Zuloaga, etcétera, etcétera. Y entonces hay un 98 con grandes nombres, el mejor filósofo es Unamuno, el mejor novelista es Baroja, el mejor pintor es Zuloaga, etcétera, que sienten como nadie la entraña de Castilla. Esa generación y nueva generación de 1914, 1915, en torno a esa afirmación política de España, ya ese deseo de regeneración de España que debía proceder siempre de su vinculación a Europa. España será democrática, España se modernizará en cuanto se europeice más. Por no decir enseguida la generación del 27, que es la gran generación poética española que muchos de nosotros hemos leído. Es Pedro Salinas, es Alexandre, es Cernuda, más allá Juan Ramón Jiménez, en buena medida está describiendo Lorca. Es decir, esa gran generación poética que hace que muchos de nosotros probablemente, yo me siento incapaz muchas veces de juzgar la poesía muy moderna, la poesía de la experiencia, como llaman algunos a ese sector de la poesía, porque hemos sido viciados, con muchas comillas, en torno a esos grandes poetas. Entonces cualquier poeta que ahora escriba, que puede ser de gran calidad, si lo comparas con el verso hondo y la entraña de Cernuda, pues se queda un poco incoloro, inodoro, insípido. Bueno, entonces, como digo, este siglo XIX-XX al cual vamos a tratar, y se va a tratar de aquí con un profesor importantísimo y brillantísimo que no suele proliferar mucho, que se llama Ferran Gallego, que realmente además ha asumido algunas de las clases que no han podido venir los profesores, pero que seguro que os entusiasmará, y con la tesis fundamentalmente de cierre del curso, que la gran perdedora, según él, es España. La gran perdedora de la actualidad es una España a la cual muchas veces ni se le nombra, es una España que pierde su condición muchas veces nacional en beneficio de la supervivencia del Estado después de la dictadura de Franco, y que, como digo, entiendo yo que os va a entusiasmar.